Bienvenido una vez más a una clase de curso de paneles solares. Hoy vamos a estudiar sobre los paneles solares o módulos fotovoltaicos. Aquí tenemos en la empresa Volte Brasil los paneles que nos llegan. Ustedes se pueden fijar de lo que hemos hablado: monocristalino y policristalino. Y hoy vamos entonces a profundizar, a darle un zoom. Ya explicamos antes la célula solar. Entonces, ¿qué es el panel solar o módulo fotovoltaico? Está formado por un conjunto de células que ya expliqué. Ahí expliqué qué es célula solar. Conectadas eléctricamente, encapsuladas y montadas sobre una estructura de soporte o marco. Aquí tenemos entonces que el panel solar está compuesta por un conjunto de células, como podemos observar aquí en la figura. Por ejemplo, este primer módulo o panel solar tiene 72 células. Puede multiplicar. Y un arreglo solar es un grupo de paneles. Y un sistema solar es un conjunto o una unión de dos o más arreglos conectados de paneles solares. Proporciona en su salida de conexión una tensión continua y se diseña para valores concretos de tensión de 6 voltios, 12 voltios, 24 voltios, entre otros, que definirán la tensión a la que va a trabajar el sistema fotovoltaico. Aquí tenemos entonces algo que es muy importante, en la cual tenemos la constitución de un panel solar. Esto es la constitución de un panel solar. ¿Se compone de qué? De un soporte que debe proporcionar una rigidez estructural adecuada con vista a la instalación del módulo. Los cables de conexión del panel se encuentran en una caja en la parte trasera del mismo. El marco del panel permitirá la instalación sobre un determinado soporte. Tenemos entonces el marco de aluminio, junto de silicona, vidrio, encapsulante y plástico. El vidrio que recubre el panel sirve como protección para las células solares ante los fenómenos atmosféricos. El encapsulado protege al módulo de la intemperie. Es muy importante que el módulo esté protegido frente a la abrasión, la humedad y los rayos ultravioleta UV. El encapsulante también protege la célula y las conexiones ante posibles vibraciones. Es muy importante aquí, cuando nosotros vamos a vender un panel solar, si les tocará trabajar, el traslado, ¿no? Para ello hay mucho cuidado de cómo se traslada los paneles solares, porque una fisura daña todo. Conexionado, el panel debe ser fácil de instalar. Las células solares que forman el panel van conectadas entre sí en serie o en paralelo. Su asociación desde el punto de vista eléctrico proporciona el nivel adecuado de tensión e intensidad para el uso que ha sido diseñado. Hay una cosa muy importante, ya eso es a nivel más de investigación, el proceso Sorotralkis. Es un procedimiento para la obtención de lingotes de silicio monocristalino muy utilizado en la electrónica. Y también quiero llamar la atención, ¿no?, para que vamos definiendo. Dos elementos se encuentran eléctricamente unidos en serie cuando solo comparten un terminal. Y todo lo contrario, dos elementos se encuentran conectados en paralelo cuando tienen en común los dos terminales. Ok, los tipos de paneles vienen dados por la tecnología de fabricación de la célula y son fundamentales. Ya eso lo hemos explicado, pero aquí tenemos una tablita en la cual tenemos el monocristalino,
y el silicio amorfo, que está por aquí. Y aquí está la explicación. El monocristalino son los típicos azules homogéneos. Y el policristalino, la superficie está estructurada en cristales y contiene distintos tonos azules. Y el amorfo tiene un color homogéneo marrón, pero no existe ni conexión visible entre las células. Aquí dice que el monocristalino se obtiene de silicio puro fundido y dopado con boro. Y el policristalino, igual que el del monocristalino, pero se disminuye el número de fases de cristalización. Correcto. Bueno, dicho todo esto, vamos entonces a explicar los principales parámetros. Esto es importante porque ya aquí nosotros tenemos que dar solución. Cuando nos llega o vemos un panel solar, tenemos que interpretar sus características eléctricas. Entonces, aquí tenemos una hoja dada por un fabricante. Cada columna corresponde a un modelo específico de un panel. En este caso está definido por potencia máxima. Potencia máxima 221, 224, 227 y así sucesivamente. ¿Qué es la potencia máxima? Mire la sigla PMPP. Es un valor de pico, es decir, es la máxima potencia, correcto, que puede entregar el panel en un determinado momento. ¿Ok? El panel funcionará correctamente en la instalación en la que va a ser colocado si este valor es superior al del consumo máximo en vatio para el que se ha diseñado el sistema fotovoltaico. Por ejemplo, yo no puedo colocarlo en una instalación que vaya a consumir 225. La potencia máxima siempre tiene que ser, la potencia máxima que me va a entregar el panel siempre tiene que ser mayor que el del consumo. Es obvio, correcto. Ahí nos va dando un elemento de dimensionamiento. Ok, la otra cosa es la tensión en el punto de máxima potencia, BMPP. Es el valor en voltios de la tensión que proporcionará el panel cuando esté trabajando en el valor de potencia máximo. En este caso es 28.65, ¿no? La intensidad en el punto de máxima potencia. ¿Me están siguiendo? Correcto, aquí está B781. ¿Qué es eso, profesor? Es el valor de la corriente proporcionada por el panel cuando se encuentra en el punto de máxima potencia. Intensidad de cortocircuito, ya vimos qué significaba eso concepto, ¿verdad? Es la intensidad que circula por el panel cuando la salida está cortocircuitada. Y la tensión en el circuito abierto, también lo vimos, VOC, tensión en los terminales de conexión cuando no hay ninguna carga conectada en el panel. Aquí tenemos una gráfica, lo visualizan, ¿verdad? El color azul, el color rojo. Y el color rojo, miren, potencia. Y esta que está aquí, si ustedes se pueden fijar, voltaje, potencia. El máximo punto lo tenemos aquí. Intensidad. Ok. Hay otras cosas más que son las características que el fabricante nos da. Estas son las características físicas. El fabricante nos da una descripción del aspecto físico del panel. Por ejemplo, medida,
peso, materiales con los que está construido. Estos valores serán importantes a la hora de elegir los soportes para la sujeción del mismo. Aquí el peso son 23 kilogramos. Una variable determinante de elegir unos soportes adecuados para este peso. La medida también, que tenemos dada 1.6 por 998 por 40 milímetros. ¿Está hecho de qué? Vidrio solar altamente transparente de 4 milímetros y marco de aluminio anodizado para una perfecta estabilidad y una larga duración. Conexiones eléctricas con conectores TICO. Esto nos da una idea. Siempre en las empresas fotovoltaicas hay un equipo multidisciplinario. Hay instaladores, hay electricistas, hay ayudantes, hay su soporte eléctrico, los ingenieros, ahí trabajan también la parte administrativa. Es una gama, es una empresa completamente formada por un equipo multidisciplinario y tiene que ser así. Ok, ahora también nos da el fabricante la variación de los parámetros con respecto a la temperatura que tenemos que tener en cuenta a la hora de la colocación del panel. ¿Por qué? Porque esto nos da una idea de la variación que sufren los parámetros del panel a medida que la temperatura aumenta. Aquí podemos observar que la potencia disminuye un 0,44% por cada grado centígrado que aumenta la temperatura. Coeficiente de potencia. Ok. Bueno, aquí venimos entonces a hablar de algo muy importante. Se recuerdan que dimos un repaso de circuito en serie, paralelo, ¿verdad? ¿Qué aumenta el circuito en serie? ¿Qué aumenta el circuito en paralelo? Eso es importante. Aquí, por ejemplo, yo necesito diseñar también en la potencia de la célula solar unos arreglos. Entonces vamos a ver, la potencia que proporciona una célula de tamaño estándar, digamos de 10 por 10 centímetros, es muy pequeña, en torno a 1 o 2 vatios. Por lo que generalmente es necesario tener que asociar varias de ellas con el fin de proporcionar la potencia necesaria al sistema fotovoltaico de la instalación. Estamos hablando de una célula. Entonces es de hecho de donde surge el concepto de panel solar o módulo fotovoltaico. Como vimos en el ejemplo, un panel está formado por 72 células. Correcto. Entonces, de hecho, de donde surge este concepto, y repetimos de nuevo, del panel solar o módulo fotovoltaico, cuyo elemento y características acabamos de visualizar, ¿no? Ahora, según la conexión eléctrica que hagamos de la célula, nos podemos encontrar con diferentes posibilidades. ¿Cuál es la primera? La conexión en serie de la célula permitirá aumentar la tensión final en los extremos de la célula equivalente. Yo conecto dos células en serie. ¿Y qué resulta de conectarlo en serie? ¿Qué me aumenta en serie? La tensión o el voltaje. La tensión de la asociación es el doble que la de una célula individual. Y en paralelo, ¿qué me aumenta? La corriente. La corriente es el doble, aquí lo estamos notificando, que la de una célula sola. O sea, en otras palabras, si yo quiero aumentar el voltaje en un diseño fotovoltaico, tengo que colocarla o asociar las células en serie. Si lo quiero y lo que quiero aumentar es la corriente, lo tengo que asociar de manera
paralelo, y aquí te le explica esta grafiquita que vemos aquí. En paralelo aumenta la corriente, en serie aumenta el voltaje. ¿Correcto? Son conceptos eléctricos que tenemos que tener pendiente, ¿no? Entonces podemos decir en conclusión, los elementos conectados en serie tienen todos la misma corriente, mientras que los elementos asociados en paralelo tienen toda la misma tensión. Aquí tenemos entonces lo que acabamos de decir. En una curva de corriente versus voltaje, tenemos la curva dentro representa la potencia, y este punto máximo donde corta, en este punto de potencia máxima, si yo trazo una paralela a la corriente y la corto con el eje de las abscisas, me da B voltaje máximo de potencia máxima. Y si paso una paralela al eje de las abscisas y lo corto con el eje de las ordenadas, me da IMPP. Eso es la potencia máxima. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo que dice: se requiere montar un sistema de iluminación en la granja del señor Pérez en el área de jardinería. Necesitamos un panel solar capaz de proporcionar a su salida una tensión de 6 voltios y una corriente máxima de 9 amperios. Para ello contamos con unas células solares cuyas características son VOC 0.6 voltios y CS 3 amperios. Dimensiones 10 por 10. ¿Qué solución usted le daría al cliente como soporte tecnológico en el ramo solar? Aquí hay que hacer varias asociaciones. Primeramente, para obtener el valor de la tensión pedida, habría que hacer una asociación en serie de la célula fotovoltaica. Recuerden que en serie, ¿qué no cambia en serie? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué no me modifica? Pregúntese, ¿qué no cambia en serie? Quiero que usted responda para que podamos tener una claridad. En serie, todos los elementos tienen la misma corriente. Entonces, colocamos 10 células en serie, sería 10 por 0,6, me da 6 voltios. Ahora, ¿qué no cambia en paralelo? El voltaje. ¿Correcto? Pero cambia en paralelo la corriente. Por lo que, si nosotros nos notificamos y pensamos un poquito, hay que conectar entonces, como cada grupo me proporciona 3 amperios, como lo dicen los datos, corriente de cortocircuito 3 amperios, voltaje o tensión de circuito abierto 0,6 voltios. Entonces cada una de estos grupos, como está en serie, me va a proporcionar 3 amperios. 3 amperios, 3 amperios, todo va a ser 3 amperios en una rama. Eso. Para que llegue a 9, colocaría otra rama más, 10 células más, y una tercera rama, 10 células más, para que la suma de todas las corrientes que me proporcione cada rama sea 3 amperios. 3 más 3 más 3, 9 amperios. Como decía un profesor que era italiano, capiche. Está bien. Cualquier duda me van escribiendo de si no entiende.
Lo importante es que ya estamos pensando en serie en paralelo. Esto son con respecto a la célula, porque también hay problemas que se van a conseguir la asociación también con respecto paneles, a los paneles fotovoltaicos, a los módulos fotovoltaicos. Se aplica lo mismo, el mismo concepto. Ok. Ahora, este otro problema que dice, dada la siguiente gráfica de un panel solar, facilitada por el fabricante, obtiene los valores de IM y BM. Me disculpan aquí esta M porque cambio, pero como la computadora está configurada en lenguaje portugués, no me hace el cambio. Aquí estamos en español, un N. Bueno, entonces, ¿qué dice, no? Hay que obtener los valores de IM y BM. Aquí me está dando una gráfica. La potencia está de color rojo. La corriente de color azul. Entonces, vamos a ver la solución por aquí. La curva de potencia en rojo se obtiene multiplicando los valores de tensión e intensidad dados por la gráfica y B en azul. Recuerden la fórmula, ¿no? Potencia igual a voltaje por corriente. Los valores de esta gráfica se leen en el eje de la derecha, que está calibrado en vatios. Observan, de este lado. Y así, si trazamos la línea desde el pico de la gráfica hasta el eje, vemos que obtenemos un valor aproximado de 240 vatios. Correcto, ¿qué? Si trazamos una línea horizontal desde el punto de corte con la gráfica azul hasta el eje Y, obtenemos el valor de IM. En este caso sería 7,5. Observan. Y si trazamos una línea vertical desde el punto de máxima potencia, donde corte a la gráfica azul, bajando hasta el eje X, obtenemos el valor de BM. En este caso será 32 voltios. Ok, ya con esta clase podemos entonces visualizar los diferentes parámetros que se usan en un panel fotovoltaico, en un módulo fotovoltaico. Para ello, la clase también de hoy va a ser, yo voy a enviar varios modelos, donde ustedes me van a exponer de varios fabricantes, qué significa, según la clase que pudimos dar, la hoja técnica de un módulo fotovoltaico y para qué necesito esa información. Ya con la clase de hoy podemos entonces pasar vamos a explicar la hora solar pico. Cuando terminemos la hora solar pico ya pasamos al dimensionamiento fotovoltaico. Bueno, chao, chao y hasta la próxima video.